El teléfono sonó exactamente a las 7:30 de la tarde, justo cuando yo me estaba acomodando en mi sillón favorito con una taza de manzanilla y el crucigrama de ayer. Por un momento, me quedé mirando el aparato, mi corazón haciendo ese peculiar baile que realiza cada vez que una llamada inesperada rompe el silencio de mi casa vacía. Verán, cuando una tiene 73 años y su marido se ha ido hace 2, cada llamada telefónica conlleva el peso de la posibilidad. Quizás alguien recuerda que existes, quizás alguien te necesita, quizás hoy no terminará en la misma soledad aplastante que se ha convertido en mi compañera constante. ¿Mamá? La voz de Daniel llegó a través del altavoz con ese tono cuidadoso que había estado usando desde el funeral de su padre, el que sugería que yo estaba hecha de cristal y podía romperme si hablaba demasiado alto. No había sabido de él en 6 semanas, no desde aquella conversación incómoda en la que mencioné sentirme sola, y él respondió con sugerencias sobre actividades en el centro de mayores y hacer nuevas amistades, como si la soledad se curase con partidas de tute y clases de ganchillo. Daniel, cielo, prácticamente canté al teléfono, avergonzada por lo desesperada que sonaba, pero incapaz de contener el alivio que me inundaba. Mi hijo estaba llamando. Mi único hijo, mi última conexión con la familia que solíamos ser, estaba tendiendo la mano a través del silencio que había crecido entre nosotros como un cáncer que no sabía cómo tratar. Me preguntaba, dijo, y pude escuchar algo en su voz. ¿Era nerviosismo? ¿Excitación? Ya no podía distinguirlo. Nos habíamos convertido en extraños llevando las máscaras de madre e hijo, cumpliendo los formalismos del amor sin la sustancia que una vez lo había hecho real. ¿Te gustaría cenar mañana por la noche? Hay un sitio nuevo en el centro, el Círculo de Artes. Muy bonito, muy... Hizo una pausa, buscando las palabras. Muy especial, muy especial. Mi corazón se hinchó con una esperanza tan intensa que en realidad dolió. ¿Cuándo fue la última vez que Daniel me había llevado a un sitio especial? ¿Cuándo fue la última vez que me había llevado a cualquier sitio? Por lo general, nuestras interacciones se limitaban a breves llamadas telefónicas, donde él marcaba las casillas del deber filial. Estaba comiendo, estaba tomando mis medicamentos, necesitaba algo de la tienda. Nunca nada más profundo. Nunca nada que reconociera que yo había sido una persona completa antes de convertirme en su madre anciana. Nunca nada que sugiriera que echaba de menos a la mujer que le había leído cuentos antes de dormir, vendado sus rodillas raspadas y celebrado cada pequeño triunfo de su infancia como si fuera un milagro. Oh, Daniel, suena maravilloso. Respiré, ya imaginando lo que me pondría, ya planeando cómo me peinaría. Quizás incluso compraría algo nuevo, algo que me hiciera parecer menos la anciana cansada en la que me había convertido, y más la madre de la que solía estar orgulloso de que lo vieran. «A las 7 en punto», dijo rápidamente, demasiado rápido, como si estuviera leyendo un guión. «Haré la reserva. Solo pregunta por la mesa a nombre de Morrison cuando llegues». Después de que colgó, me quedé sentada en ese sillón durante mucho tiempo, el teléfono todavía caliente en mis manos, viendo cómo las sombras se alargaban por el salón donde Roberto y yo habíamos pasado 45 años construyendo una vida juntos. La casa se sentía diferente de alguna manera, cargada de anticipación en lugar de estar lastrada por el duelo. Por primera vez en meses, tenía algo que esperar, algo que requeriría que me aventurase más allá de los límites seguros y familiares de los supermercados, las citas médicas y el bucle interminable de programas de televisión que ayudaban a llenar las horas entre el amanecer y el anochecer. Pasé el día siguiente en un estado de preparación nerviosa que me recordó a cuando me preparaba para las primeras citas en mi juventud, cuando cada detalle importaba y cada elección se sentía cargada de significado. Me probé 3 conjuntos diferentes antes de decidirme por el vestido azul marino que Roberto siempre dijo que resaltaba mis ojos, combinado con el collar de perlas que me regaló por nuestro 20º aniversario. Incluso conduje hasta el Corte Inglés y compré una barra de labios nueva, algo llamado Rosa Confianza, que la joven vendedora me aseguró que era muy sofisticado para pieles maduras. El restaurante era exactamente el tipo de lugar donde siempre había imaginado que comía la gente adinerada, todo maderas oscuras y luces tenues, con camareros que se deslizaban entre las mesas como bailarines y copas de vino que captaban la luz como pequeñas arañas de cristal.
Inmediatamente me sentí fuera de lugar. Mi vestido de centro comercial de repente parecía raído entre la ropa de diseñador de los otros comensales, mi modesto bolso de mano luciendo gastado y anticuado, junto a los caros accesorios de cuero que me rodeaban. Pero Daniel estaba allí, esperando en una mesa de la esquina, y cuando se puso de pie para saludarme, sentí un torrente de orgullo que superó temporalmente mi inseguridad. Mi hijo era guapo, exitoso, bien vestido. Había madurado hasta convertirse en el tipo de hombre que encajaba en lugares como este, y por un momento me permití creer que yo también pertenecía aquí, simplemente por ser su madre. «Estás guapa, mamá», dijo, apartando mi silla con la cortesía practicada que su padre y yo le habíamos inculcado durante su infancia. Pero algo en sus ojos no coincidía con la calidez de sus palabras. Parecía nervioso, distraído, como un hombre con algo pesado en la mente. La conversación que siguió se sintió forzada, artificial, como si fuéramos actores que habían olvidado sus líneas y estaban improvisando su camino a través de una obra que ninguno de los dos entendía. Daniel preguntó por mi salud, mis vecinos, si seguía haciendo el voluntariado en la biblioteca. Yo respondí a sus preguntas y le pregunté por su trabajo, su novia Sara, sus planes para las vacaciones. Pero debajo del cortés intercambio, algo frío e incómodo estaba creciendo, una tensión que no podía identificar pero que tampoco podía ignorar. No dejaba de mirar su teléfono, no constantemente, no de forma obvia, pero sí con la suficiente regularidad como para que me diera cuenta. Cada vez que la pantalla se iluminaba, su expresión cambiaba ligeramente, volviéndose más concentrada, más alerta, como si estuviera esperando que sucediera algo importante. Cuando le pregunté si todo estaba bien, si había algún tipo de emergencia en el trabajo, él solo sonrió con esa sonrisa cuidadosa y me aseguró que todo estaba bien, que sentía la distracción, que la noche era para que pasáramos tiempo juntos. Pero no parecía que se tratara de nosotros en absoluto. Llegaron los aperitivos, algún tipo de elaborado montaje que parecía más arte que comida, y Daniel apenas tocó el suyo. Me encontré comiendo mecánicamente, sin saborear nada, mi atención completamente enfocada en leer los sutiles cambios en el comportamiento de mi hijo. Esta no era la cena de reencuentro que había imaginado. Esto se parecía más a una reunión de negocios, donde yo era la única persona que no sabía qué negocio se estaba llevando a cabo. «Mamá», dijo Daniel de repente, dejando su tenedor con precisión deliberada, «he estado pensando en tu situación de vivienda». «Mi situación de vivienda». La frase me golpeó como agua fría. «¿Qué quieres decir, cielo?» «Bueno, ya sabes, la casa es muy grande para una sola persona, y te estás haciendo mayor. Me preocupa que estés ahí sola, especialmente con tus...». Hizo un gesto vago, como si mi edad y viudez fueran condiciones que requerían un manejo delicado. «Tus recientes episodios». «Episodios». Sentí que mi pecho se apretaba. «¿Qué episodios?» «Daniel, no sé de qué estás hablando». Se inclinó hacia adelante, su voz adoptando ese tono condescendiente que me hacía sentir como una niña confundida, en lugar de la mujer que lo había criado. «La confusión, mamá. Sara mencionó que cuando llamó el mes pasado, parecías desorientada. No recordaste su nombre de inmediato, y la señora Torres, la vecina, dijo que estaba preocupada porque dejaste la puerta principal sin cerrar con llave». Lo miré fijamente, mi mente retrocediendo a esa llamada telefónica con Sara. Yo había estado en el jardín cuando sonó el teléfono, y me había apresurado a entrar con las manos llenas de tierra, ligeramente sin aliento. Me había tomado un momento ubicar su voz porque ella nunca me había llamado directamente antes. Toda nuestra comunicación pasaba por Daniel. Y en cuanto a la señora Torres, esa mujer había estado buscando excusas para criticarme desde el día en que se mudó al barrio hace 3 años. «Esos no son episodios», dije, mi voz sonando más pequeña de lo que pretendía. Estaba en el jardín cuando llamó Sara, y nunca he dejado mi puerta sin cerrar. La señora Torres debe estar equivocada. «Debe ser», repitió Daniel, pero algo en su tono sugería que no me creía. «Pero aún así, mamá, tenemos que pensar en tu futuro, en lo que sucede si algo sale mal». Ahí estaba, esa palabra que me había atormentado desde la muerte de Roberto. Sí, si me ponía enferma, si me caía, si no podía cuidar de mí misma, si me convertía en una carga. La palabra colgaba entre nosotros como una espada, afilada y amenazante.
transformando nuestra conversación de cena en algo que se sentía más como un interrogatorio. Estoy bien, Daniel, insistí, pero incluso mientras lo decía, podía escuchar la desesperación colándose en mi voz. Me cuido sola, pago mis facturas, mantengo la casa, conduzco a mis citas, no estoy lista para lo que sea que estés sugiriendo. No estoy sugiriendo nada específico, dijo rápidamente, demasiado rápido. Solo digo que deberíamos tener un plan. Ya sabes, acuerdos de poder notarial, quizás buscar algunas residencias para mayores. Por si acaso, poder notarial. La frase hizo que mi estómago se encogiera con un miedo que no podía articular del todo. Había oído historias de otras mujeres de mi edad, conversaciones susurradas sobre hijos que sistemáticamente, habían tomado el control de la vida de sus padres, bajo la apariencia de protección y cuidado. Hijos adultos que habían decidido que no se podía confiar en sus padres mayores con sus propias decisiones, su propio dinero, sus propias casas. No necesito que nadie tenga poder notarial sobre mí, dije, mi voz más fuerte ahora, alimentada por una creciente ira que me sorprendió con su intensidad. Soy perfectamente capaz de gestionar mis propios asuntos. La mandíbula de Daniel se tensó casi imperceptiblemente, y por un momento vi algo en su expresión que no reconocí. Frustración, quizás, o molestia porque no estaba de acuerdo con el plan que él ya había formulado en su mente. Pero luego la máscara volvió a su lugar, y él fue mi hijo preocupado de nuevo, inquieto por el bienestar de su anciana madre. Claro que sí, mamá. Nadie dice que no lo seas. Simplemente creo que es inteligente estar preparada. No querrías ponerme en una posición en la que no pudiera ayudarte si algo sucediera, ¿verdad? La pregunta estaba cuidadosamente elaborada, diseñada para hacerme sentir culpable por proteger mi propia autonomía. Si rechazaba sus sugerencias, yo sería la madre egoísta que estaba dificultando las cosas a su devoto hijo. Si estaba de acuerdo, estaría cediendo partes de mi independencia a alguien que estaba sentado frente a mí tratando la cena como una negociación en lugar de un reencuentro. Nuestra camarera apareció en la mesa, una joven con ojos amables y modales suaves que parecía percibir la tensión entre nosotros. Mientras rellenaba nuestros vasos de agua, se inclinó ligeramente hacia mí, su voz apenas un susurro. «Señora, necesito decirle algo importante», dijo, sus palabras tan bajas que casi pensé que las había imaginado. «Esto no es seguro para usted. Tiene que irse. Ahora». La miré sobresaltada, segura de haber escuchado mal. Pero sus ojos eran serios, urgentes, y ella hizo un asentimiento casi imperceptible hacia Daniel, quien estaba momentáneamente distraído por su teléfono vibrando con otro mensaje. «¿Disculpe?», susurré de vuelta, mi corazón comenzando a latir con un miedo que no podía nombrar. Pero la camarera ya se había alejado, dejándome preguntándome si estaba perdiendo la cabeza, si este era uno de esos episodios que tanto preocupaban a Daniel. Quizás me estaba confundiendo, paranoica, imaginando amenazas donde no existían. Quizás mi hijo realmente solo estaba preocupado por mi bienestar, y mi mente sospechosa estaba torciendo su genuina preocupación en algo siniestro. Daniel terminó de escribir algo en su teléfono y me miró con esa sonrisa cuidadosa. «Lo siento, mamá. El trabajo nunca para. Ya sabes cómo es». Pero yo sí sabía cómo era. Daniel trabajaba en seguros, y las compañías de seguros no suelen llevar a cabo negocios urgentes durante las horas de cena, a menos que algo significativo esté sucediendo. ¿Y por qué había elegido esta noche, este restaurante específico, este momento particular para sacar a colación mi situación de vivienda y el poder notarial? «Daniel», dije con cuidado, ¿hay algo que no me estás contando? Sobre esta noche, quiero decir, sobre por qué realmente me invitaste a cenar. Por solo una fracción de segundo, su compostura se deslizó. Vi pánico destellar en sus facciones antes de que se recuperara, pero fue suficiente para confirmar lo que la advertencia de la camarera ya había plantado en mi mente. Algo andaba muy, muy mal con toda esta velada. «No sé a qué te refieres, mamá», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Solo quería pasar tiempo contigo». ¿Acaso un hijo no puede invitar a su madre a una buena cena sin tener motivos ocultos? Podría, pero aparentemente este hijo no. Y mientras estaba sentada allí, mirando al hombre que había criado, al niño que había amado incondicionalmente durante 34 años, me di cuenta de que ya no lo conocía en absoluto.
En algún momento del camino, el dulce chico que solía gatear a mi cama durante las tormentas se había convertido en un extraño llevando la cara de mi hijo, y ese extraño estaba planeando algo que requería advertencias de camareras preocupadas y conversaciones cuidadosas sobre mi competencia mental. El plato principal llegó, pero yo había perdido completamente el apetito. Todo en lo que podía pensar era en llegar a casa, alejarme de este hermoso restaurante y de las hermosas mentiras que se decían en esta hermosa mesa. Pero algo me dijo que irse no sería tan simple como levantarse y marcharse. Algo me dijo que, cualquier cosa que Daniel hubiera planeado, solo estábamos empezando. Me excusé para ir al baño, mis piernas inestables mientras navegaba entre mesas llenas de parejas disfrutando de cenas románticas y familias celebrando ocasiones especiales. Todos a nuestro alrededor parecían estar viviendo en una realidad diferente, una donde los hijos amaban a sus padres sin agendas ocultas, y las invitaciones a cenar no venían con advertencias de extraños. En el espejo del baño, apenas me reconocí. Mi rostro estaba pálido, mis ojos muy abiertos por un miedo que todavía estaba tratando de comprender. Agarré la encimera de mármol y traté de encontrarle sentido a lo que estaba sucediendo. La camarera me había dicho que me fuera, pero ¿qué me fuera de qué? ¿Que dejara a Daniel? ¿Que dejara el restaurante? ¿Que dejara mi propia vida basándome en la críptica advertencia de alguien que nunca había conocido? Me salpiqué agua fría en las muñecas, un truco que mi madre me había enseñado hace años para calmar los nervios, y traté de pensar racionalmente. Quizás Daniel realmente solo estaba preocupado por mi bienestar. Quizás la camarera había malinterpretado algo que había escuchado. Quizás mi cerebro aturdido por el duelo estaba fabricando conspiraciones donde no existían, porque la alternativa, aceptar que mi hijo se preocupaba genuinamente por mi bienestar, se sentía demasiado frágil para confiar después de tantos meses de distancia y negligencia. Pero mientras caminaba de vuelta hacia nuestra mesa, escuché la voz de Daniel flotando por encima del ruido ambiental del restaurante. Estaba al teléfono de nuevo, hablando en tonos susurrados pero urgentes, y algo en su postura, encorvado hacia adelante, la mano ahuecada alrededor del dispositivo, sugería que no era una conversación casual. Me detuve detrás de un pilar decorativo, lo suficientemente cerca para escuchar pero oculta de su vista, y escuché palabras que me atormentarían por el resto de mi vida. Sí, ya está aquí, estaba diciendo Daniel, su voz completamente diferente al tono cuidadoso y preocupado que había estado usando conmigo toda la noche. Esta voz era fría, profesional, eficiente. La reunión es mañana a las 10. El doctor Muñoz confirmó que firmará la evaluación basándose en lo que discutimos. Mi sangre se convirtió en hielo. Doctor Muñoz. Ese era mi médico de cabecera, el hombre que me había estado tratando por dolencias menores durante los últimos 15 años. ¿Qué evaluación? ¿Qué habían discutido? Está siendo más resistente de lo que esperaba, continuó Daniel, y me di cuenta con creciente horror de que ella era yo. Pero no importa. Una vez que tengamos el dictamen de competencia, puedo seguir adelante con todo lo demás. La casa, las cuentas, todo. El dictamen de competencia. Las palabras resonaron en mi mente como una sentencia de muerte. Alguien estaba planeando declararme mentalmente incompetente, y ese alguien era mi propio hijo. El niño que había llevado durante 9 meses, cuidado durante las fiebres, apoyado durante la universidad, celebrado a través de cada hito de su vida adulta. Él estaba tramando robar mi independencia, mi hogar, mi vida entera. Sara está encargándose del papeleo para la residencia, continuó Daniel, su voz bajando a medida que otros comensales pasaban cerca de nuestra mesa. Es cara, pero una vez que liquidemos la casa y las inversiones, habrá más que suficiente para cubrirlo, probablemente para el resto de su vida natural. Residencia. Ya habían elegido dónde almacenarme una vez que me hubieran despojado de mi derecho legal a tomar mis propias decisiones. Habían calculado el coste de mantenerme viva, medicada y fuera de su camino, y habían determinado que mis activos cubrirían con creces el gasto de mi encarcelamiento. No, dijo Daniel, respondiendo a algo que la persona al otro lado había dicho. Ella no sospecha nada. Te lo dije. Ha estado deteriorándose durante meses. La confusión, los problemas de memoria. Será fácil convencer a un juez de que necesita protección de sí misma. Deterioro, problemas de memoria, confusión. Estas eran mentiras.
elaboradas invenciones diseñadas para crear un rastro de incompetencia mental que justificaría todo lo que planeaban hacer. Y me di cuenta con un horror creciente de que esta cena, toda esta velada, no era sobre reconciliación o preocupación, era reconocimiento. Daniel estaba reuniendo pruebas, documentando mi comportamiento, quizás incluso grabando nuestra conversación para usarla en mi contra en cualquier procedimiento legal que ya hubiera puesto en marcha. Mañana por la mañana, concluyó. Y luego estará hecho. Nunca más tendrá que preocuparse por gestionar sus asuntos. La cruel ironía en esa última declaración, enmarcar el robo de mi autonomía como una bondad, presentar mi ejecución legal como una misericordia, hizo que mi estómago se revolviera con una náusea tan poderosa que pensé que podría colapsar allí mismo, detrás del pilar. Me obligué a volver a la mesa, mi rostro una máscara de confusión y preocupación, que no era del todo fingida. Mis manos temblaron al alcanzar mi vaso de agua, y vi que Daniel notaba el temblor con lo que parecía satisfacción. ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó, su voz goteando falsa solicitud. Estás un poco pálida. Por supuesto que estaba pálida. Acababa de descubrir que mi único hijo estaba planeando destruir mi vida, y él estaba sentado allí, fingiendo preocuparse por mi complexión. Cada palabra que decía ahora se sentía como un cuchillo. Cada gesto de preocupación, una crueldad calculada diseñada para reunir más munición para el caso legal que estaba construyendo contra mi competencia mental. Estoy bien, logré decir, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. Solo cansada, supongo. Quizás deberíamos ir a casa pronto, sugirió Daniel, y me pregunté si planeaba seguirme, buscar en mi casa evidencia de la confusión y los problemas de memoria que había estado describiendo a quienquiera que estuviera al otro lado de esa llamada telefónica. No queremos que conduzcas cuando no te sientes bien. Ay, incluso esa preocupación de sonido inocente se sentía cargada de malicia ahora. ¿Estaba tratando de establecer que yo era insegura al volante? ¿Se convertiría mi conducción de alguna manera en parte de su caso contra mi competencia? Me encontré analizando cada palabra, cada interacción, preguntándome cómo podría ser retorcida y utilizada en mi contra en un tribunal donde extraños decidirían si yo era capaz de gestionar mi propia existencia. La camarera regresó para rellenar nuestras tazas de café, y cuando se inclinó hacia mí, yo estaba lista para sus palabras susurradas esta vez. «Hay una salida trasera a través de la cocina», murmuró, tan bajo que tuve que esforzarme para escucharla. «Mi turno termina en 20 minutos. Si necesita ayuda para irse con seguridad, estaré esperando junto a los contenedores detrás del edificio». Irse con seguridad. La frase confirmó mis peores temores. Esta joven sabía algo específico sobre los planes de Daniel, algo que la hacía creer que yo estaba en peligro inmediato. Pero, ¿cómo podía saberlo? ¿Quién era ella? ¿Y por qué estaba arriesgando su trabajo para advertir a una completa extraña sobre amenazas que ella no podía comprender? «Gracias», susurré de vuelta, las palabras apenas audibles, pero ella asintió ligeramente para hacerme saber que había escuchado. Daniel estaba observando este intercambio con creciente irritación, su máscara de preocupación filial deslizándose para revelar algo más duro y calculador debajo. «¿Hay algún problema con el servicio?», preguntó a la camarera, su tono llevando la autoridad justa para recordar a todos en la mesa quién estaba pagando por esta comida. «Ningún problema en absoluto, señor», respondió ella con suavidad, pero la sorprendí mirándome con una expresión que claramente decía, «Recuerda lo que te dije». Mientras se alejaba, Daniel se volvió hacia mí con renovado enfoque, como si mi breve interacción con la camarera le hubiera recordado que el tiempo se estaba agotando para lo que fuera que necesitara lograr esta noche. «Mamá», dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para colocar la suya sobre la mía, en un gesto que a cualquier observador casual le habría parecido amoroso. «Quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo es porque te quiero, porque quiero lo mejor para ti». Su mano se sintió fría contra mi piel, y tuve que resistir la necesidad de apartarla. Este era mi hijo, el bebé que acuné para dormir, el niño cuyas rodillas raspadas vendé, el joven cuya matrícula universitaria pagué trabajando doble turno en el Corte Inglés donde pasé 20 años de mi vida.
Esta era la persona en la que había confiado más que en nadie en el mundo, y estaba sentada aquí, mintiéndome a la cara mientras planeaba mi destrucción. Sé que sí, cielo, dije, el cariño sabiendo a ceniza en mi boca. Yo también te quiero. Pero mientras pronunciaba esas palabras, me di cuenta de que podría ser la última vez que podía decirlas y sentirlas, porque el Daniel que amaba, el hijo que había criado, el hombre que había creído que era, aparentemente ya no existía. En su lugar estaba sentado un extraño que vestía su rostro y hablaba con su voz, pero cuyo corazón se había vuelto lo suficientemente frío como para destruir a la mujer que le había dado la vida. El camino a casa se sintió como una procesión fúnebre, conmigo como la doliente y la difunta. Mis manos agarraron el volante tan fuerte que mis nudillos se habían puesto blancos, y cada semáforo parecía burlarse de mí con su lógica simple. Rojo significaba detenerse, verde significaba avanzar, amarillo significaba precaución. Ojalá las relaciones humanas vinieran con señales tan claras. Ojalá la traición se anunciara con advertencias intermitentes en lugar de esconderse detrás de sonrisas preocupadas y gestos cariñosos. Daniel había insistido en acompañarme hasta mi coche, su brazo alrededor de mis hombros, en lo que cualquier observador habría interpretado como devoción filial, pero pude sentir el cálculo en su toque, la forma en que notó mi ligero tropiezo en los escalones del restaurante. El momento de confusión cuando no pude recordar inmediatamente dónde había aparcado. Todo era evidencia ahora. Todo era munición para el caso que estaba construyendo contra mi competencia. «Conduce con cuidado, mamá», había dicho, besando mi mejilla con labios que se sintieron fríos a pesar del aire cálido de la noche. «Te llamaré mañana para ver cómo estás. Mañana, cuando la cita con el médico sellaría mi destino, cuando se firmarían papeles que transferirían mi vida a sus manos, cuando la mujer que yo había sido durante 73 años dejaría de existir en cualquier sentido legal que importara. De vuelta en mi casa, la casa que aparentemente ya estaba catalogada mentalmente como un activo liquidable, me senté en la vieja silla de Roberto y traté de comprender la magnitud de lo que había aprendido. El silencio que una vez se sintió pacífico ahora se sentía ominoso, como si las paredes mismas estuvieran escuchando, esperando ser vendidas al mejor postor una vez que yo estuviera guardada de forma segura en cualquier residencia que Sara hubiera seleccionado para mi almacenamiento indefinido. Miré alrededor del salón donde Roberto y yo habíamos construido 4 décadas de vida matrimonial, donde Daniel había dado sus primeros pasos, donde las mañanas de Navidad se habían desarrollado en un caos de papel de regalo, y las celebraciones de cumpleaños habían llenado el espacio de risas y amor. Los álbumes de fotos apilados en la mesa de centro contaban la historia de una familia que había parecido real, sustancial, permanente. Pero aparentemente todo había sido tan frágil como papel de seda, disolviéndose al primer toque de la codicia y la conveniencia. El teléfono sonó, haciéndome saltar tan violentamente que casi tiro la lámpara junto a mi silla. Por un momento salvaje, pensé que podría ser Daniel, llamando para confesar, para disculparse, para revelar que todo esto había sido un terrible malentendido. Pero la identificación de llamadas mostraba un número que no reconocía. «¿Señora Morrison?» La voz era joven, femenina, familiar. Era la camarera del restaurante. «Soy Emma Rodríguez. Le serví la cena esta noche. ¿Cómo conseguiste mi número?», susurré, mirando hacia las ventanas como si Daniel pudiera estar observando desde la calle. «Tengo algo que necesito decirle, y no podía esperar», dijo, su voz urgente pero suave. «¿Podemos vernos en algún lugar privado? ¿En algún lugar donde su hijo no pensaría buscarla?» «Mi hijo no pensaría buscarme». La frase me golpeó como una bofetada. La forma casual en que ella asumió que Daniel estaría monitoreando mis movimientos, rastreando mis actividades, tratándome como una sospechosa en lugar de su madre. Pero ella tenía razón. Después de esta noche, tenía que asumir que todo lo que hiciera sería observado y evaluado, y potencialmente utilizado en mi contra. «No entiendo lo que está pasando», dije, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantener el control. «No entiendo por qué me estás ayudando, o cómo sabes lo que sabes, pero ese hombre en el restaurante, ese es mi hijo, ese es mi niño. Y él está planeando declararme mentalmente incompetente para poder tomar todo lo que poseo y encerrarme en algún lugar. Lo sé,
dijo Emma simplemente. Y lo sé porque lo he visto antes. Señora Morrison, necesito que me escuche con mucho cuidado. No está perdiendo la cabeza, no está confundida, ni es incompetente, y no está sola. Pero si vamos a detener lo que está sucediendo, necesitamos movernos rápido. Detener lo que está sucediendo. Las palabras encendieron algo en mí que no había sentido desde la muerte de Roberto. Esperanza. No la esperanza desesperada y aferrada que sentí cuando Daniel llamó para invitarme a cenar, sino algo más fuerte y práctico. La esperanza que surge de descubrir que no eres tan impotente como creías. Hay un bar-restaurante de 24 horas en la calle del Pez, dije, sorprendida por mi propia decisión. El Rincón de la Abuela. Siempre está lleno, mucha gente entrando y saliendo. Nadie notaría a dos mujeres tomando café. Estaré allí en 30 minutos, dijo Emma. Y, señora Morrison, traiga cualquier documento importante que pueda encontrar. Extractos bancarios, pólizas de seguro, su testamento, cualquier cosa que pruebe lo que posee y lo que vale. Vamos a necesitar pruebas. Después de que colgó, me moví por mi casa con un propósito por primera vez en meses. En el viejo escritorio de Roberto, encontré carpetas llenas de documentos financieros organizados con la precisión metódica que él aportaba a todo en su vida. Extractos bancarios que mostraban los cómodos ahorros que habíamos acumulado durante décadas de vida cuidadosa. Pólizas de seguro que proporcionarían sustanciales beneficios por fallecimiento. Carteras de inversión que habían crecido constantemente a pesar de las incertidumbres económicas de los últimos años. Mirando estos números, comencé a comprender el alcance de la codicia de Daniel. Esto no era solo sobre eliminar a un padre mayor inconveniente de su vida. Se trataba de heredar una fortuna sustancial, sin esperar a que la naturaleza siguiera su curso. El dictamen de competencia le daría acceso inmediato a todo, y la residencia se aseguraría de que yo viviera el tiempo justo para verlo desaparecer todo, mientras era impotente para detenerlo. Encontré mi certificado de nacimiento, mi tarjeta de la Seguridad Social, la escritura de la casa que Roberto y yo habíamos pagado por completo hace 15 años, con una cena de celebración en el mismo restaurante donde mi hijo acababa de intentar destruirme. Reuní registros médicos que no mostraban nada más grave que las dolencias menores comunes a las mujeres de mi edad: presión arterial ligeramente elevada controlada con medicación, artritis leve manejada con analgésicos sin receta, el desgaste normal de un cuerpo que me había servido bien durante 7 décadas. Pero mientras reunía esta prueba documental de mi competencia e independencia, no podía quitarme la sensación de que ya era demasiado tarde. La cita de la mañana siguiente con el doctor Muñoz había sido programada, se habían preparado papeles, se habían puesto en marcha mecanismos legales. ¿Cómo podrían una anciana y una joven camarera detener una conspiración que aparentemente llevaba meses planeándose? El viaje a El Rincón de la Abuela me llevó a través de barrios que había conocido durante la mayor parte de mi vida adulta, pasando por casas donde amigos habían criado a sus hijos y envejecido con sus cónyuges. Me pregunté cuántos de esos amigos estaban sentados en sus salones esta noche, confiando en sus hijos adultos, creyendo en la permanencia de los lazos familiares, sin sospechar nunca que el amor podía ser tan fácilmente anulado por la codicia. Emma ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado de la esquina con la espalda contra la pared como alguien acostumbrado a vigilar las amenazas. Se había cambiado el uniforme del restaurante por vaqueros y un jersey, y sin el formalismo de servicio, se veía incluso más joven de lo que pensé originalmente, tal vez 25, con el tipo de intensa seriedad que me recordó a Daniel a esa edad, cuando todavía me miraba con respeto y afecto en lugar de calcular cuánto valdría mi muerte. «Gracias por venir», dijo mientras me deslizaba en el reservado frente a ella. «Sé que esto debe ser abrumador». «¿Cómo sabes sobre los planes de mi hijo?», pregunté sin preámbulos. «¿Cómo sabes lo que está tratando de hacerme?». La expresión de Emma se oscureció, y por un momento pareció mucho mayor que sus años, porque hace 2 años lo vi hacer exactamente lo mismo a otra persona, un anciano llamado William Chen. El señor Chen vino al restaurante con su nuera, y ella estaba teniendo el mismo tipo de conversación con él que su hijo estaba teniendo con usted, hablando de su confusión, su necesidad de protección, su incapacidad para gestionar sus propios asuntos. Mi estómago se encogió.
¿Qué le pasó a él? En un mes, estaba en una residencia. Su nuera tenía el poder notarial. Su casa fue vendida. Sus cuentas fueron vaciadas. Murió 8 meses después, y ella heredó todo lo que quedaba. La voz de Emma era firme, pero pude ver dolor en sus ojos. Era mi abuelo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Esta joven había visto a su propia familia destruir a su abuelo, y ahora estaba viendo el mismo escenario desarrollarse con mi hijo y conmigo. No era de extrañar que se hubiera arriesgado a perder su trabajo para advertir a una extraña. Había visto de primera mano lo que sucedía cuando nadie intervenía. Tu abuelo, susurré. Oh, Emma, lo siento mucho. Él no estaba confundido, continuó, su voz volviéndose más fuerte. No era incompetente. Estaba solo y confiado, y creyó que su familia lo amaba lo suficiente como para protegerlo en lugar de aprovecharse de él. Justo como usted creyó sobre su hijo, justo como creí sobre mi hijo, tiempo pasado. Porque sentada allí en ese bar-restaurante, rodeada de los cómodos sonidos de las conversaciones nocturnas y el tintineo de las tazas de café, finalmente acepté lo que había estado luchando por negar desde el momento en que escuché la llamada de Daniel. Mi hijo no me amaba, al menos no lo suficiente como para dejar que el amor anulara su deseo por mi dinero. El hombre que había criado se había convertido en alguien capaz de destruirme por ganancia financiera, y todos mis instintos maternales y apegos emocionales no podían cambiar esa realidad, pero todavía me quedaba algo, dije en voz baja, recordando cómo esta comprensión había comenzado a formarse incluso en mi momento más oscuro, algo que olvidaron. Emma se inclinó hacia adelante. ¿A qué se refiere? Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo que no era exactamente esperanza, pero definitivamente no era desesperación. Todavía tenía el conocimiento de una madre sobre su hijo. Todavía tenía 46 años de entender exactamente quién era Daniel en realidad, debajo de todas las mentiras y manipulaciones. Y ese conocimiento estaba a punto de convertirse en mi arma. Emma nos pidió café a las 2 y extendió una carpeta de manila sobre la pegajosa mesa del bar-restaurante. Dentro había fotocopias de documentos, recortes de periódicos y lo que parecían papeles legales cubiertos de marcas de rotulador y notas escritas a mano. Después de que mi abuelo murió, comencé a investigar casos de abuso a personas mayores, dijo, su voz adoptando el tono clínico de alguien que había convertido la tragedia personal en experiencia. Aprendí que lo que le sucedió a él no era único. Hay toda una industria construida alrededor de la explotación de personas mayores, y la mayor parte involucra a miembros de la familia que saben exactamente cómo manipular tanto a las víctimas como al sistema legal. Me mostró una noticia sobre una mujer de 80 y tantos años, cuyo hijo había convencido a un juez de que era incompetente después de que ella había regalado demasiado dinero a la caridad. Otra historia sobre un viudo cuya hija lo había declarado mentalmente incapacitado porque había empezado a salir con alguien que ella desaprobaba. Caso tras caso de hijos adultos que habían convertido en armas la edad y vulnerabilidad de sus padres en su contra. El patrón es siempre el mismo, continuó Emma, señalando secciones resaltadas en los artículos. Establecen una narrativa de deterioro de la capacidad mental. Documentan comportamientos preocupantes, que supuestamente prueban que la persona no puede tomar decisiones racionales. Consiguen que profesionales médicos firmen evaluaciones que respalden sus afirmaciones, y se mueven rápido, antes de que la víctima tenga tiempo de montar una defensa. Me quedé mirando los papeles extendidos ante mí, viendo mi propia situación reflejada en cada titular, cada escrito legal, cada fotografía familiar de personas mayores que habían confiado en la persona equivocada con su amor. ¿Cómo se salen con la suya? Porque el sistema está diseñado para pecar de exceso de cautela cuando se trata de proteger a los adultos vulnerables, explicó Emma. Un juez preferiría aprobar una tutela innecesaria que arriesgarse a dejar a alguien verdaderamente incompetente en peligro, y la mayoría de las personas mayores no se defienden porque no pueden creer que sus propios hijos las traicionarían tan completamente. Esa última parte me golpeó con una precisión devastadora. Incluso ahora, con toda la evidencia de la traición de Daniel, una parte de mí todavía quería encontrar una explicación inocente. Todavía esperaba que hubiera algún malentendido que pudiera restaurar la relación que había atesorado durante 34 años.
Pero todavía tenía algo, dije en voz baja, recordando cómo esta realización había comenzado a formarse incluso en mi momento más oscuro. Algo que se les olvidó. Emma se inclinó hacia adelante. ¿A qué se refiere? Mi abuelo, dijo, su voz firme. Antes de la audiencia de competencia, mi abuelo logró transferir algunos activos a cuentas que ella no conocía. No mucho, pero lo suficiente para contratar a un detective privado que descubrió evidencia de su manipulación financiera. No fue suficiente para salvarlo, pero fue suficiente para asegurar que ella fuera a prisión después de que él muriera. Prisión. La palabra colgaba entre nosotros como una promesa, y me di cuenta de que Emma no solo me estaba ofreciendo ayuda para defenderme, me estaba ofreciendo ayuda para destruir a la persona que estaba tratando de destruirme. El dulce y preocupado hijo que me había invitado a cenar estaba a punto de descubrir que a su anciana madre le quedaba más lucha de lo que había calculado. ¿Qué tendría que hacer?, pregunté, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Emma sonrió, y fue la primera expresión genuinamente cálida que le había visto en toda la noche. Primero, tenemos que documentar todo, cada conversación, cada mentira, cada manipulación. Su hijo piensa que ha sido inteligente, pero en realidad ha dejado un rastro de evidencia que podemos usar en su contra. Sacó una pequeña grabadora digital, del tipo que usan los periodistas para las entrevistas. Mañana por la mañana, antes de ir a esa cita con el médico, usted va a llamar a Daniel. Le va a decir que ha estado pensando en lo que él dijo en la cena y que quiere discutir darle el poder notarial. Mi estómago dio un vuelco, pero eso es exactamente lo que él quiere. Eso es exactamente lo que él cree que quiere, corrigió Emma. Pero cuando la gente cree que está a punto de conseguir todo por lo que ha estado tramando, se vuelve descuidada. Dicen cosas que no deberían decir, revelan información que deberían mantener oculta. Y vamos a grabar cada palabra. Amé mostró cómo funcionaba el dispositivo, cómo colocarlo para que captara ambos lados de una conversación telefónica, cómo hacer preguntas capciosas que animarían a Daniel a incriminarse. Se sintió surrealista, aprender a convertirme en una detective investigando a mi propio hijo, pero la alternativa era aceptar mi destrucción con resignación pasiva. Después de la llamada, usted va a ir a esa cita con el médico, pero no como víctima, continuó Emma. Va como alguien que reúne pruebas. El doctor Muñoz ya ha sido comprometido. Su hijo lo ha convencido de firmar una evaluación que la declara incompetente, pero se requiere que los médicos basen sus conclusiones en exámenes reales, no en rumores de familiares. Entonces, ¿qué hago? Usted actúa, dijo Emma simplemente. Usted demuestra su competencia tan clara y exhaustivamente que cualquier evaluación honesta tendría que concluir que usted está mentalmente lúcida. Responde a cada pregunta perfectamente, discute eventos actuales, recita su historial médico en detalle, hace que le sea imposible afirmar que usted está confundida o incapacitada. Pero si Daniel ya lo ha convencido de firmar los papeles, entonces el doctor Muñoz estará cometiendo fraude médico, y tendremos evidencia de ello. Los ojos de Emma brillaron con algo que parecía satisfacción, porque usted también va a grabar esa conversación. Miré a esta joven que estaba sistemáticamente diseñando un plan para exponer y castigar a las personas que habían destruido a su abuelo, y sentí que algo se agitaba en mi pecho que no había experimentado en meses. No solo esperanza, sino poder. El poder que viene de tener aliados, de tener un plan, de luchar en lugar de simplemente soportar. Hay una cosa más que debería saber, dije, mi voz llevando una nueva nota de determinación. Daniel no es tan inteligente como cree. Siempre ha sido descuidado cuando cree que ha ganado algo, y mañana por la mañana va a descubrir que su anciana y confundida madre recuerda cada error que ha cometido. Ya no era dolor, era decisión, y Daniel Morrison estaba a punto de aprender la diferencia. Apenas dormí esa noche, pero no fue el dar vueltas de la ansiedad a lo que me había acostumbrado desde la muerte de Roberto. Esta era la vigilia alerta de un soldado antes de la batalla, mi mente aguda y enfocada mientras ensayaba conversaciones y revisaba la estrategia. A las 5 de la mañana, estaba sentada en la mesa de mi cocina con café y el número de teléfono que Marcus Vidal le había dado a Emma, viendo el amanecer pintar mi patio trasero en tonos de oro y posibilidad. Marcus contestó al primer timbrazo, su voz clara y profesional a pesar de la hora temprana.
Cuando le expliqué mi situación, escuchó sin interrupción, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias que demostraban tanto experiencia como preocupación genuina. Al final de nuestra conversación, había accedido a comenzar una investigación inmediata sobre cualquier irregularidad financiera que involucrara mis cuentas. Señora Morrison, dijo antes de colgar, quiero que entienda algo importante. Lo que me está describiendo no es solo disfunción familiar o una diferencia de opinión sobre su cuidado. Si sus sospechas son correctas, esto es comportamiento criminal, conspiración, fraude, abuso a personas mayores. Son delitos graves que conllevan sustanciales penas de prisión. ¡Penas de prisión! La frase debería haberme hecho sentir culpable por potencialmente enviar a mi propio hijo a la cárcel, pero en su lugar me llenó de una feroz satisfacción que no sabía que era capaz de sentir. Daniel había elegido este camino cuando decidió que yo valía más para él muerta que viva. Ahora enfrentaría las consecuencias de esa elección. Exactamente a las 8 en punto, hice la llamada que comenzaría su caída. La grabadora que Emma me había dado estaba al lado del teléfono, su luz roja brillando como un pequeño faro de justicia. Mis manos estaban firmes mientras marcaba el número de Daniel, mi voz tranquila y cálida cuando él contestó. «Daniel, cielo, soy mamá», dije, inyectando la nota justa de afecto maternal en mi tono. Espero no estar llamando demasiado temprano, pero no pude dormir. Seguí pensando en nuestra conversación de anoche. «¿Mamá?», sonó sorprendido, tal vez incluso preocupado. «¿Estás bien? Suenas diferente». Diferente. Porque yo era diferente. Ya no era la víctima pasiva que él había estado manipulando, aunque no se daría cuenta de eso hasta que fuera demasiado tarde. «Estoy bien, cariño». Mejor que bien, de hecho. He estado pensando en lo que dijiste sobre el poder notarial y hacer planes para mi futuro. Hice una pausa, dejándolo digerir esta aparente capitulación. Tienes razón. Me estoy haciendo mayor, y quizás no he estado tan lúcida como solía. El silencio al otro lado de la línea se extendió lo suficiente como para revelar su sorpresa. Había esperado resistencia, argumentos, las lágrimas y protestas de una mujer luchando por mantener su independencia. En cambio, yo le estaba entregando exactamente lo que quería, y su naturaleza sospechosa, el mismo rasgo que lo había hecho exitoso en la investigación de fraudes de seguros, lo estaba volviendo cauteloso. Es bueno escuchar eso, mamá, dijo con cuidado. Sé que no es fácil de aceptar, pero planificar con antelación es realmente lo responsable. Oh, estoy completamente de acuerdo, dije, mi voz brillando con un entusiasmo que no era del todo fingido. De hecho, he estado pensando que deberíamos avanzar rápidamente en esto. ¿Mencionaste que te harían algún tipo de evaluación médica? Sí, con el doctor Muñoz. Es solo un formalismo, en realidad, para establecer que estás tomando estas decisiones voluntariamente y que comprendes sus implicaciones. Un formalismo. Qué manera tan casual de describir la ejecución legal de mi autonomía. Pero su disposición a discutir el proceso tan abiertamente era exactamente lo que Emma había predicho. La gente se vuelve descuidada cuando cree que ya ha ganado. Y después de eso, ¿podrías ayudarme a gestionar mis finanzas?, pregunté, permitiendo que una nota de alivio se colara en mi voz. Porque tengo que admitir que llevar la cuenta de todas esas carteras de inversión y pólizas de seguro se ha vuelto abrumador. Por supuesto, mamá. Para eso es exactamente el poder notarial, para asegurarnos de que alguien de confianza se está encargando de las cosas complicadas, para que no tengas que preocuparte por ello. Alguien de confianza. La ironía era tan completa que era casi hermosa. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté, como si la idea me acabara de ocurrir. Sé que siempre has pensado que era demasiado grande para una persona. La voz de Daniel adquirió una nota de impaciencia que no pudo reprimir del todo. Bueno, definitivamente querríamos explorar tus opciones allí. Quizás mirar algunas buenas comunidades para mayores donde tendrías más interacción social y no tendrías que preocuparte por el mantenimiento y el cuidado. Comunidades para mayores. Qué eufemismo tan agradable para la residencia donde Sara ya había arreglado mi encarcelamiento. Eso suena maravilloso, dije. ¿Y supongo que necesitaríamos vender la casa para pagar ese tipo de cuidado? Probablemente sí. Pero mamá, no deberías preocuparte por los detalles financieros. Para eso estoy yo. Para encargarme de todo eso, para que puedas concentrarte en disfrutar de tu jubilación. Disfrutar de mi jubilación. En una instalación cerrada,
rodeada de extraños, mientras mi hijo se gastaba el dinero que mi marido y yo habíamos ahorrado durante 45 años de matrimonio. La grabadora capturó cada palabra de sus mentiras, cada referencia casual a mi destrucción, cada nota falsa de preocupación en su voz. «Eres un hijo tan bueno», dije, y por un momento, el dolor de en lo que se había convertido abrumó mi compostura estratégica. «Tu padre estaría tan orgulloso de cómo me estás cuidando». Eso pareció afectarle, porque su voz se suavizó ligeramente cuando respondió. «Papá siempre dijo que la familia era lo más importante. Solo estoy tratando de honrar eso». La familia era lo más importante. Roberto había dicho eso muchas veces, generalmente al explicar por qué estábamos estirando nuestro presupuesto para ayudar a Daniel a través de la universidad, o para cubrir el pago inicial de su primer piso, o para sacarlo de las dificultades financieras que habían plagado sus 20 y tantos. Familia significaba sacrificio, generosidad, apoyo incondicional. Aparentemente, para Daniel, también significaba planificación de herencia que no podía esperar por causas naturales. «¿Cuándo es esta cita con el doctor Muñoz?», pregunté. «A las 10 de esta mañana. Te recogeré a las 9:30. «Oh, eso no es necesario. Puedo conducir yo misma». «Mamá, de verdad creo...» «Daniel», dije, dejando que una nota de suave terquedad entrara en mi voz, «si voy a firmar papeles que dicen que soy competente para tomar mis propias decisiones, probablemente debería demostrar que soy competente para conducir yo misma a la cita». Él se rió, un sonido que habría calentado mi corazón bajo diferentes circunstancias. «Buen punto. De acuerdo, te veo allí». Después de que colgamos, me senté en mi cocina durante mucho tiempo, mirando la grabadora que había capturado la discusión casual de Daniel sobre mi ejecución financiera. La luz roja había dejado de parpadear, pero el dispositivo se sentía cálido en mis manos, como si contuviera fuego real en lugar de solo evidencia digital. Marcus Vidal volvió a llamar a las 9:15 con resultados preliminares que superaron mis peores temores. «Señora Morrison, he encontrado acceso no autorizado a 3 de sus cuentas durante el último mes. Alguien con su información personal ha estado haciendo consultas sobre penalizaciones por retiro anticipado y procedimientos de transferencia». «Alguien con mi información personal», repetí, mi voz plana. «Alguien que conoce su número de la seguridad social, su fecha de nacimiento y el apellido de soltera de su madre. Alguien que tiene acceso a sus documentos personales y probablemente a su correo. Alguien que había vivido en mi casa durante 18 años, que me había ayudado a configurar estas cuentas, que tenía llaves de mi casa y mi completa confianza. Alguien cuya traición estaba siendo documentada en registros bancarios y de llamadas, y en huellas digitales que había sido lo suficientemente arrogante como para dejar atrás. Hay más», continuó Marcus Vidal. «Un agente inmobiliario fue contactado la semana pasada para obtener una valoración de mercado de su propiedad. La consulta provino de alguien que afirmaba actuar en nombre de un familiar mayor que estaba considerando vender debido a problemas de salud. Ni siquiera habían esperado la audiencia de competencia. Estaban tan seguros de su plan que habían comenzado a liquidar mis activos antes de obtener autoridad legal para hacerlo». Emma había tenido razón. La codicia hacía que la gente se descuidara, y la arrogancia de Daniel estaba a punto de convertirse en la base de su caída. Llegué a la consulta del doctor Muñoz 15 minutos antes, la grabadora guardada discretamente en mi bolso, mi mente clara y enfocada a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de intentar. La sala de espera estaba llena de pacientes mayores, y me pregunté cuántos de ellos tenían hijos adultos contando los días hasta la herencia. ¿Cuántas familias escondían este tipo de crueldad calculadora bajo máscaras de preocupación y deber? Cuando llegó Daniel, me besó en la mejilla y preguntó cómo me sentía. Su actuación de devoción filial tan convincente que la recepcionista nos sonrió con evidente aprobación. «Qué hijo tan cariñoso», parecía decir su expresión. «Qué familia tan devota». Si supiera que los hijos cariñosos no discuten la liquidación de sus madres en llamadas telefónicas susurradas, no investigan residencias antes de establecer la necesidad médica, no acceden a cuentas bancarias que no tienen derecho legal a tocar. Si supiera que los mayores peligros para las personas mayores a menudo no provienen de extraños o instituciones, sino de los hijos que criaron, amaron y en quienes confiaron sus vidas. El doctor Muñoz nos llamó a su despacho exactamente a las 10.
y mientras lo seguía por el familiar pasillo por donde había caminado docenas de veces a lo largo de los años para chequeos de rutina y problemas de salud menores, me sentí como una persona diferente a la paciente confiada que siempre había sido. Hoy no estaba aquí por atención médica. Estaba aquí para atrapar a un médico en el acto de cometer fraude, para grabar evidencia que los enviaría a él y a mi hijo a prisión. El cuarto de examen se sintió más pequeño de lo habitual, quizás porque ahora contenía no solo a un médico y un paciente, sino a una víctima, un conspirador y dos personas cuya libertad dependía de que los próximos 30 minutos fueran exactamente de acuerdo con su plan. Lo que no sabían era que yo también tenía un plan, y el mío estaba a punto de demostrar ser significativamente más efectivo que el de ellos. El doctor Muñoz se sentó detrás de su escritorio con el aire incómodo de un hombre a punto de realizar una tarea desagradable pero necesaria. Había sido su paciente durante 15 años. Había confiado en él con mi salud durante la menopausia, la enfermedad final de Roberto y las diversas dolencias menores que habían marcado mi camino hacia la vejez. Ahora estaba sentado frente a mí, preparándose para declararme mentalmente incompetente, basándose en mentiras que mi hijo le había contado. Elena, comenzó, su voz con una calidez forzada. Daniel ha expresado algunas preocupaciones sobre tu comportamiento reciente. Le preocupa que puedas estar experimentando cierto deterioro cognitivo. Dejé que mi rostro registrara confusión y dolor, interpretando el papel de la anciana desconcertada que esperaban ver. ¿Deterioro cognitivo? No entiendo, doctor. Me siento bien. Mi mente se siente tan lúcida como siempre. Bueno, eso es en realidad parte del problema, dijo el doctor Muñoz, consultando un archivo que estaba segura contenía evidencia fabricada de mi supuesto deterioro. Las personas que experimentan demencia temprana a menudo no son conscientes de sus síntomas. Daniel mencionó varios incidentes: olvidar nombres, dejar puertas sin cerrar, confusión sobre fechas y citas. Miré a Daniel, que asentía con gravedad, su expresión una obra maestra de devoción preocupada. Si no hubiera escuchado su llamada telefónica, si no supiera sobre las irregularidades financieras que Marcus había descubierto, yo misma podría haber creído su actuación. Doctor, dije con cuidado, ¿podría decirme exactamente qué incidentes describió Daniel? Porque me está costando entender a qué se refiere. El doctor Muñoz parecía incómodo, como si hubiera esperado evitar los detalles. Bueno, estaba la confusión sobre el nombre de Sara cuando llamó, la puerta principal sin cerrar que preocupó a tu vecina, cierta desorientación sobre el tiempo y el lugar. Ya veo, dije, metiendo la mano en mi bolso para activar la grabadora oculta allí. ¿Y cuándo ocurrieron supuestamente estos incidentes? Durante los últimos meses, según Daniel. Asentí pensativamente. Luego miré directamente a mi hijo. Daniel, ¿podrías decirle al doctor Muñoz exactamente cuándo me llamó Sara? Porque me gustaría entender esta confusión que mencionaste. Daniel se removió en su silla, claramente sin esperar tener que proporcionar detalles específicos. Fue hace aproximadamente un mes, mamá. Pareciste confundida sobre quién era ella. Sara, tu novia de 8 meses, me llamó directamente por primera vez en nuestra relación mientras estaba trabajando en mi jardín, dije, mi voz perfectamente tranquila y clara. Estaba sin aliento por apresurarme a entrar a contestar el teléfono, y dije Sara, porque me sorprendió que me estuviera llamando a mí en lugar de a ti. Esa es la confusión que estás describiendo. El bolígrafo del doctor Muñoz dejó de moverse sobre su bloc de notas. ¿Y la puerta sin cerrar? Me volví hacia Daniel con la expresión paciente de una maestra corrigiendo a un estudiante lento. Daniel, ¿por qué no le cuentas al doctor Muñoz sobre la relación de la señora Torres con nuestra familia? ¿Sobre por qué podría querer difundir historias sobre mi supuesta incompetencia? Yo, ¿a qué te refieres? Me refiero a la demanda, cielo. La que la señora Torres presentó contra nosotros hace 3 años, alegando que nuestro roble estaba dañando la linde de su propiedad. La demanda que ganamos, obligándola a pagar nuestros honorarios legales. ¿Lo recuerdas? ¿O estás experimentando tú mismo algunos problemas de memoria? El color se drenó del rostro de Daniel al darse cuenta de que yo estaba desmantelando su narrativa cuidadosamente construida con precisión quirúrgica. El doctor Muñoz estaba mirando de un lado a otro entre nosotros con creciente confusión,
claramente no preparado para una paciente que pudiera proporcionar refutaciones detalladas y verificables de cada reclamo contra su competencia. Doctor Muñoz, continué, me gustaría demostrarle mi agudeza mental. Hoy es 15 de octubre de 2024. El actual presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Mi número de la Seguridad Social es... Recité los 11 dígitos sin fallar. Mis medicamentos actuales son lisinopril para la presión arterial, 5 miligramos diarios, y ocasionalmente ibuprofeno para el dolor de artritis. No tengo antecedentes de enfermedad mental, abuso de sustancias o trastornos neurológicos. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta que contenía documentos que había preparado la noche anterior. Aquí están mis extractos bancarios más recientes, mostrando que gestiono con éxito múltiples carteras de inversión. Aquí hay correspondencia con mi compañía de seguros con respecto a una reclamación que presenté y resolví el mes pasado. Aquí hay una carta que escribí al ayuntamiento sobre el propuesto semáforo en la calle del Pez. Puede verificar la fecha y mi letra. El doctor Muñoz aceptó los documentos con obvia reticencia, escaneándolos con la expresión de un hombre que ve cómo sus suposiciones se desmoronan en tiempo real. Además, dije, mi voz adoptando la autoridad de alguien que había pasado meses investigando exactamente esta situación, creo que debería saber que alguien ha estado accediendo a mis cuentas financieras sin autorización y que se han hecho consultas sobre la venta de mi casa antes de que se haya realizado cualquier determinación de competencia. El silencio en la habitación era ensordecedor. Daniel se había quedado completamente quieto, su máscara de preocupación congelada en su lugar, mientras intentaba procesar cuán a fondo se estaba desmoronando su plan. Doctor Muñoz, continué, tengo curiosidad por algo. ¿Cuándo lo contactó Daniel por primera vez acerca de esta evaluación? Porque no tengo registro de haber autorizado tal evaluación, y me pregunto si se siguieron los protocolos adecuados. La incomodidad del médico era ahora visible. Él llamó hace unas 2 semanas, expresando preocupaciones sobre su bienestar. ¿Y solicitó informes médicos de otros facultativos? ¿Realizó alguna evaluación independiente de mi estado mental antes de aceptar esta evaluación? ¿Siguió los procedimientos estándar para las determinaciones de competencia? ¿O simplemente aceptó la palabra de alguien que puede heredar una cantidad sustancial de dinero si se me declara incompetente? El doctor Muñoz dejó su bolígrafo por completo. El pretexto de llevar a cabo una evaluación médica legítima finalmente abandonado. Señora Morrison, creo que puede haber habido algún malentendido sobre el propósito de la cita de hoy. Oh, entiendo el propósito perfectamente, dije, mi voz llevando un temple que ninguno de los 2 hombres había esperado escuchar. Esta cita fue arreglada para proporcionar documentación médica fraudulenta que respalde una conspiración para robar mis activos y encarcelarme en una residencia que no necesito. Lo que me pregunto es si usted es un participante activo en esta conspiración o simplemente un ingenuo que fue manipulado por mi hijo. Daniel finalmente encontró su voz. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy tratando de ayudarte. ¿Ayudarme a qué, Daniel? ¿Ayudarme a desaparecer en un asilo mientras liquidas mi casa y mis inversiones? ¿Ayudarme a volverme legalmente impotente para evitar que robes todo lo que tu padre y yo pasamos 45 años construyendo? Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de nuestra conversación matutina, su voz llenando la pequeña sala de examen mientras discutía casualmente la liquidación de mis activos y la búsqueda de una bonita comunidad para mayores, donde yo no tendría que preocuparme por gestionar mi propia vida. Alguien de confianza se está encargando de las cosas complicadas. Cité de sus propias palabras. Ese alguien siendo tú, por supuesto, y las cosas complicadas siendo todo el valor de mi vida. El doctor Muñoz se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Señora Morrison, no tenía ni idea. Daniel me dijo que estaba experimentando confusión y que esta evaluación era para su propia protección. Mi protección, repetí. ¿De qué? ¿Del hijo que ha estado accediendo a mis cuentas bancarias ilegalmente? ¿De la nuera que ya ha seleccionado una residencia para mí? ¿De los miembros de la familia que comenzaron a vender mi propiedad antes de molestarse en obtener autoridad legal para hacerlo? Me puse de pie, mis movimientos deliberados y controlados, y miré a mi hijo que parecía haberse encogido en su silla. Daniel, quiero que entiendas algo muy claramente. No estoy confundida. No soy incompetente. No soy una anciana indefensa que necesita tu protección.
Soy una mujer de 73 años con una mente aguda, activos sustanciales y excelente representación legal que acaba de grabarte discutiendo los detalles de tu plan para cometer abuso a personas mayores. Mamá, por favor, déjame explicarme. ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo decidiste que yo valía más para ti liquidada que viva? ¿Explicar cómo convenciste a un médico de cometer fraude médico? ¿Explicar cómo pensaste que podías destruir a la mujer que te crió y salirte con la tuya porque yo era demasiado vieja y confiada para defenderme? Me volví hacia el doctor Muñoz, que se veía tan pálido como mi hijo. Doctor, le voy a dar una oportunidad para salvar su licencia médica y evitar cargos criminales. Va a documentar en mi archivo que esta evaluación me encontró plenamente competente y mentalmente lúcida. Va a señalar que las preocupaciones planteadas sobre mi estado mental eran infundadas y aparentemente motivadas por consideraciones financieras más que médicas. Y va a informar de este incidente a las autoridades competentes como un presunto caso de intento de abuso a personas mayores. Señora Morrison, Alternativamente, continué, puede intentar proceder con esta evaluación fraudulenta, en cuyo caso la grabación que he hecho de esta conversación será entregada al Colegio de Médicos, a la Fiscalía y a todos los medios de comunicación locales que puedan estar interesados en una historia sobre profesionales médicos que participan en esquemas para robar a pacientes mayores. La transformación en ambos hombres fue notable. Minutos antes, habían sido conspiradores confiados preparándose para despojarme de mis derechos y mi libertad. Ahora se sentaban ante mí como escolares pillados haciendo trampas en un examen. Su elaborado plan reducido a escombros por el simple hecho de que su víctima se había negado a ser victimizada. La elección es suya, señores, dije, recogiendo mis documentos y devolviéndolos a mi bolso. Pero elijan rápido, porque en exactamente 1 hora tengo una cita con Marcus Vidal, un detective privado que se especializa en casos de abuso a personas mayores, y 30 minutos después de eso, me reuniré con Jennifer Martínez, una abogada que representa a víctimas de crímenes financieros contra personas mayores. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y miré a Daniel por última vez. Ah, ¿y cielo? Quizás quieras llamar a Sara y decirle que cancele los arreglos que haya hecho para mi cuidado, porque la única persona que irá a una residencia con puertas cerradas vas a ser tú. La puerta se cerró detrás de mí, con un suave clic que sonó a justicia. 6 meses después, me senté en mi salón un tranquilo domingo por la noche, viendo el atardecer pintar mi patio trasero en tonos de oro y ámbar que me recordaban a la esperanza. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino pacífica, no solitaria, sino serena. El silencio que una vez me había presionado como un peso, ahora se sentía como una bendición. Un espacio que había recuperado y llenado con mi propia fuerza. En la mesa de centro junto a mi sillón había una pila de periódicos, sus titulares contando una historia que había cautivado a la comunidad local durante semanas. Hombre local condenado por conspiración de abuso a personas mayores. Médico pierde la licencia en caso de fraude. Depredador financiero ataca a su propia madre. La cobertura había sido extensa. Y aunque no disfruté viendo la destrucción de mi familia expuesta en público, entendí que estas historias servían a un propósito importante. Advertían a otras personas mayores sobre los peligros que podían acechar dentro de sus propias familias. Daniel había recibido 3 años de prisión por conspiración, fraude e intento de abuso a personas mayores. La jueza había sido particularmente dura en su sentencia, señalando que los crímenes contra miembros vulnerables de la familia representaban una profunda traición a la confianza que exigía serias consecuencias. Sara había recibido 18 meses por su papel en la conspiración, aunque su cooperación con la fiscalía le había valido una sentencia reducida. El doctor Muñoz había perdido su licencia médica permanentemente y se enfrentaba a 2 años de libertad condicional después de declararse culpable de fraude médico. La investigación del Colegio de Médicos había revelado que esta no era la primera vez que firmaba evaluaciones de competencia cuestionables, y varias otras familias se habían presentado con historias similares una vez que la noticia salió a la luz. Pero el resultado más satisfactorio no habían sido las condenas penales. Había sido ver cómo la conspiración se desmoronaba en tiempo real a medida que la investigación de Marcus Vidal revelaba el alcance completo de su planificación.
Los registros bancarios mostraban meses de acceso no autorizado a cuentas. Los registros de llamadas documentaban conversaciones entre Daniel, Sara y la residencia, y la evidencia por correo electrónico revelaba discusiones detalladas sobre la liquidación de mis activos antes de que la audiencia de competencia hubiera tenido lugar. Habían estado tan seguros de su plan, tan ciertos de que una anciana confundida no podría superarlos, que habían documentado sus propios crímenes con meticuloso detalle. Cada mensaje de texto, cada consulta financiera, cada conversación casual sobre mi futuro, se había convertido en evidencia de su conspiración para destruir mi vida por ganancia financiera. La demanda civil había sido incluso más satisfactoria que los procedimientos penales. Mi abogada, Jennifer Martínez, había perseguido a Daniel y Sara con la eficiencia implacable de alguien que se especializaba en recuperar activos robados a víctimas mayores. El tribunal les había ordenado pagar una restitución no solo por el dinero que habían intentado robar, sino por el daño emocional, los costes legales y los daños punitivos diseñados para enviar un mensaje a otros posibles depredadores. El fallo final había sido lo suficientemente sustancial como para asegurar que Daniel pasaría años reconstruyendo su vida financiera, asumiendo que pudiera encontrar empleo con una condena por delito grave en su expediente. Sara se había visto obligada a liquidar sus propios activos para pagar su parte del acuerdo, y a ambos se les había ordenado mantenerse alejados de mí permanentemente, a menos que lo autorizara específicamente el tribunal. Pero quizás la victoria más significativa había sido la carta que recibí de Emma Rodríguez, contándome sobre el programa de prevención de abuso a personas mayores que había iniciado en el bar-restaurante donde trabajaba. Los camareros y gerentes ahora estaban capacitados para reconocer señales de abuso financiero y manipulación, y tenían protocolos para ofrecer ayuda discretamente a clientes mayores que pudieran estar en peligro. Lo llamamos el protocolo Elena Morrison, había escrito, porque usted nos demostró que defenderse es posible, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. 3 personas mayores han sido salvadas de situaciones similares porque los miembros del personal supieron qué buscar y cómo ayudar. 3 personas, 3 familias libradas de la destrucción que había desgarrado la mía. 3 personas mayores que conservarían su dignidad, su independencia y los ahorros de su vida, porque una joven camarera había aprendido a reconocer las señales de familiares depredadores. Emma me visitaba regularmente ahora, generalmente los domingos por la tarde cuando el bar-restaurante estaba tranquilo, y tenía tiempo para largas conversaciones con café y galletas caseras. Se había convertido en algo así como la nieta que nunca tuve, y yo me había convertido en algo así como la abuela que ella había perdido por la codicia familiar. Juntas, habíamos formado un vínculo basado no en la sangre o la obligación, sino en el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que significaba luchar por la justicia contra probabilidades abrumadoras. ¿Sabes de qué me di cuenta?, había dicho ella durante su visita más reciente, acurrucada en el viejo sillón de Roberto con una taza de té calentándole las manos. Tu hijo nunca te conoció realmente. Vio a una mujer mayor que podía manipular, pero nunca vio a la persona fuerte que lo crió, a la luchadora que había sobrevivido a todo lo que la vida le había puesto por delante. Ella tenía razón. Daniel me había mirado y había visto solo mi edad, mi vulnerabilidad, mi dolor. Había calculado mi valor basándose únicamente en mis activos financieros y pólizas de seguro de vida, sin reconocer nunca que la mujer que había trabajado en 2 empleos para pagarle la universidad, que había cuidado a su padre durante un cáncer terminal, que había construido una vida de sustancia y significado durante 7 décadas, poseía recursos que no podían ser liquidados o robados. La mujer en mí, que una vez había sido una madre joven, feroz en la protección de su hijo, todavía existía. La fuerza que me había llevado a través de la muerte de Roberto, a través de años de soledad e incertidumbre, solo había estado latente, no destruida. Cuando Daniel amenazó todo lo que había construido y atesorado, esa fuerza había despertado con una venganza que me sorprendió incluso a mí. Todavía extrañaba a Roberto todos los días. Todavía sentía el dolor de su ausencia en momentos tranquilos cuando la casa parecía demasiado grande para una persona. Pero ya no me sentía como la mitad de algo roto. Me sentía como una persona completa que había amado profundamente, que había sido traicionada profundamente
y que había encontrado el coraje para defenderse cuando defenderse parecía imposible. El teléfono sonaba ocasionalmente ahora, amigos que llamaban, Emma organizando visitas, Marcus Vidal poniéndome al día sobre otros casos en los que mi historia había proporcionado evidencia crucial. Pero ya no saltaba con las llamadas inesperadas, ya no sentía la esperanza desesperada de que alguien, en algún lugar, pudiera recordar que existía. Había aprendido la diferencia entre estar sola y ser abandonada, entre la soledad y el aislamiento. Algunas noches, me sentaba en esta misma silla y recordaba la noche en que había conducido a casa desde esa terrible cena, creyendo que mi mundo había terminado. Había tenido razón en parte. Un mundo había terminado esa noche. El mundo donde yo era una madre confiada que creía incondicionalmente en el amor de su hijo, donde los lazos familiares eran sagrados e inquebrantables, donde envejecer significaba ser apreciada en lugar de ser un objetivo. Pero en lugar de ese mundo, había construido algo nuevo. Un mundo donde yo era la autora de mi propia historia, donde mi valor no estaba determinado por la evaluación de mi utilidad por parte de otras personas, donde la dignidad era algo que yo poseía en lugar de algo que podía ser concedido o arrebatado por otros. Había aprendido que a veces las personas que más nos hieren son las que más completamente hemos amado. Había aprendido que la confianza, una vez rota, nunca puede repararse por completo, pero que la sabiduría puede crecer en el espacio donde solía vivir la inocencia. Había aprendido que envejecer no significa volverse impotente, y que estar sola no significa estar indefensa. Lo más importante, había aprendido que la justicia no siempre es rápida o certera, pero es posible cuando la gente se niega a aceptar la destrucción en silencio. Cada persona mayor que escuchó mi historia y reconoció su propia situación, cada familiar que se lo pensó 2 veces antes de ver a sus parientes mayores como oportunidades en lugar de personas, cada profesional que eligió la integridad sobre la conveniencia, todos representaban victorias que se extendían mucho más allá de mi situación personal. Mientras la última luz se desvanecía de mi patio trasero y la noche se asentaba sobre la casa que era verdaderamente mía de nuevo, encendí una sola vela y la coloqué en la mesa junto a la fotografía de Roberto. La llama bailó en la oscuridad creciente, pequeña pero constante, un símbolo de todo lo que había recuperado y todo lo que había aprendido. Tenía 73 años. Estaba sola, pero no solitaria. Fui traicionada, pero no rota. Era mayor, pero no más débil. Y por primera vez en años, sentada en el silencio que una vez me asustó, sentía algo que casi había olvidado que era posible. Sentí paz, paz completa, duramente ganada, inquebrantable. Y comprendí, finalmente, que a veces el silencio no es un espacio vacío esperando ser llenado. A veces es el sonido de tu propia fuerza, hablando más fuerte de lo que las palabras podrían hacerlo jamás.